bueno, lo siguiente es que falta, ya hemos visto los tipos de percepción a nivel de las sensaciones, ¿no? Todo esto es a nivel de la senso-percepción. Ahora vamos a entender a la percepción a través de sus leyes y vamos a encontrar que entre las leyes de la percepción, la primera ley es la ley de agrupación, ¿sí? ¿Qué nos dice la ley de agrupación? Que es frecuente que al recibir varios estímulos tendamos a agruparlos con arreglo a una estructura determinada. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros agrupamos un sinnúmero de estímulos, vamos a pensar que todos estos estímulos ya agrupados vendrían a ser una estructura determinada, como por ejemplo, podemos pensar en, en una competencia, ¿no? También en una competencia vamos a encontrar que pueden haber varios estímulos y esta estructura determinada está desarrollada al lado de una idea que podría ser el ganar, ¿no es cierto? Entonces, mi percepción va a estar agrupada de acuerdo a esta idea que está agrupada que vendría a ser ganar, ¿no? Entonces, sí es importante entender a qué nos referimos con la ley de agrupación. La ley de proximidad lo que dice es que las diferentes distancias de unos estímulos con respecto a otros influyen en que se perciban como unidades aisladas o constituyendo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, también la proximidad del estímulo me va a generar una percepción y imaginémonos que la lejanía de ese estímulo va a hacer que esa percepción se vea disminuida. Entonces, por proximidad es importante entender la percepción. Imaginémonos, vamos a poner un ejemplo, no sé si ustedes vieron todos los videos que estaban en la plataforma. Había un video que hablaba sobre unas ilusiones de unos magos. Entonces, precisamente ellos, los magos o las personas que trabajan con la ilusión, en muchas ocasiones lo que buscan es que la percepción del sujeto sea en determinado evento, ¿no? Entonces vamos a tratar que todos los eventos que estén más próximos del sujeto, él los pueda percibir. Y los objetos por proximidad que estén lejos del sujeto, sea donde pase la magia, por así decirlo, ¿no? Donde no, el sujeto no pueda entender, no pueda percibir qué es lo que está pasando, que su atención también esté específica, focalizada en un objeto específico y en ese momento pueda pasar como magia lo que están haciendo, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones se da por esta ley de proximidad, ¿no? Nosotros también podemos darnos cuenta, no sé chicos si ustedes alguna vez se hayan dado cuenta que los teléfonos tienen esta capacidad ustedes van a tomar una fotografía y pueden hacer que se vuelva difusa o borrosa uno de los planos. Eso se llama enfocar. O sea, vamos a generar un desenfoque o un enfoque. Entonces el primer plano, que vendría a ser donde está el sujeto más cerca a la cámara, se queda enfocado y el plano que está atrás, que podría ser una playa, que podría ser un paisaje, se desenfoque. Entonces en estos planos de la imagen, cuando es unidimensional, se puede observar de esa manera. Pero cuando estamos hablando de una situación tridimensional, donde está, por ejemplo, un mago, es muy fácil que el sujeto fije su enfoque de la mirada a un primer plano. Entonces, por proximidad, mi atención va a estar dirigida a un primer plano y voy a perder de vista, porque va a quedar en segundo plano, todo lo que pase en una distancia más lejana, ¿no? O menos próxima. ¿Sí, sí quedó claro? ¿Hay alguna duda? Ya, bueno, con la percepción de figura fondo es precisamente la imagen que ustedes vieron, hicieron de tarea, ¿no? Que trabajaron con los comentarios. Ustedes pueden darse cuenta que existe una figura y un fondo, ¿no? En este caso puede ser una luz y una oscuridad. Hola. Como por ejemplo, en esta imagen de acá abajo van a encontrar que podemos encontrar figuras con la parte blanca o figuras con la parte negra. Eso es justamente lo que hace la figura fondo, ¿sí?
Tiene que ver con las agrupaciones anteriores, pero esta es la tendencia de organizar los estímulos, estructurándolos en formas tales que den ciertas figuras, destacándose sobre un fondo, ¿sí? Ahora, ¿a qué se refiere la ley por cierre? El cierre es cuando una serie de sensaciones nos afecta, presentándonos figuras u objetos inacabadas, líneas interrumpidas, elementos incompletos, etc. Tendemos a estructurarlos y a construirlos en figuras acabadas y perfectas, como por ejemplo, como todos tienen un conocimiento previo de las figuras geométricas, es muy fácil que a través de esta imagen incompleta puedan ustedes observar que aparece un triángulo. ¿Sí? ¿Quién alzan la mano los que ven el triángulo en esta parte? El triángulo en el mismo color del fondo. ¿Quiénes pueden visualizar ese triángulo? La mayoría. Perfecto. ¿Por qué? Porque ya hay un conocimiento previo, ya hay una experiencia previa, ya se sabe que este triángulo existe, pero si una persona que nunca haya conocido las figuras geométricas y ustedes le ponen esta imagen, no van a observar el triángulo, van a observar, no van a completar, no van a hacer ese cierre, ¿no? Y van a observar tres bolitas al estilo Pac-Man, ¿no? También, por ejemplo, en este caso yo conozco el juego Pac-Man, entonces por esa razón yo puedo ver tres bolitas al estilo Pac-Man, ¿no? Entonces es importante saber que esas experiencias tienen que ver con la percepción y con esta ley de cierre. No sé si a ustedes les ha pasado que hay, a veces hay imágenes que se comparten en las redes sociales y que son frases, pero no son frases hechas por letras, sino son frases hechas por números. Y ustedes tienen que descifrar lo que dice esa frase hecha por números. ¿Quiénes de ustedes han podido descifrar ese tipo de frases hechas por números? Que en vez de, por ejemplo, en vez de poner una E, ponen el 3. ¿Sí? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, eso también, esa percepción, esa percepción que ustedes tienen acertada de poder entender esa imagen, tiene que ver por esta ley de cierre, ¿no? El principio de constancia. Esto quiere decir, según este principio, tendemos a percibir las cosas por su color, figura, como estamos acostumbrados a verlas o como son. Por ejemplo, la nieve la vemos blanca aunque sea de noche. Por ejemplo, esta imagen. Como es de noche, la nieve se ve de color rosado, ¿no? Pero a ustedes esto de aquí no les hace pensar o cuestionarse en algún momento de creer que la nieve es rosada, ¿no? Ustedes saben que la nieve va a ser blanca, aunque sea de noche, de día, de tarde, lo que sea, ¿no? Entonces existe ese principio de constancia a través de la percepción. Ustedes no perciben aquí que esta nieve es rosada, ¿no? Si saben que por la constancia perciben que es blanca. Si yo les pregunto, ¿de qué color es la nieve? ¿Ustedes qué me van a decir? Blanca. El movimiento aparente. ¿Qué quiere decir esto? La ley de movimiento aparente, existe movimiento aparente no real. Por ejemplo, en la constancia de apagarse y encender las bombillas con unos intervalos y unos ritmos, nos da la impresión de un movimiento real. Por ejemplo, si ustedes observan estas imágenes y comienzan a parpadear rápidamente, van a sentir como que la imagen se estuviera moviendo. Eso se da precisamente por el movimiento aparente, ¿no? Bueno, vamos a hablar sobre las percepciones incorrectas. No siempre nuestras percepciones son correctas. Lo visto de lejos parecía ser un hombre, luego resulta que es un arbusto. Por lo general, los estímulos que percibimos los conectamos entre sí con las ideas e impresiones que habíamos adquirido en nuestras experiencias anteriores. Son factores determinantes de las percepciones incorrectas de los otros siguientes, como por ejemplo, en este caso, lo que nosotros percibimos, lo que quiere decir es que lo que nosotros percibimos no necesariamente es correcto. Yo recuerdo a una tía que vivía en el campo y siempre en el campo hay estas historias, ¿no? Del duende, del diablo, de ni sé qué, bueno, total, puras historias de terror. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellas le habían contado esas historias de terror porque querían que a las 6 de la tarde todo el mundo esté arriba de la casa haciendo sus oficios.
Entonces, en una de esas historias, que me parece muy acertada y cercana a este ejemplo, a esta clase, es que siendo jóvenes estas chicas estaban, en ese entonces se lavaba la ropa en el río. Estamos hablando de ahorita unas señoras que ya tienen más de 50 años. Entonces, dicen que ellos ya eran cerca de las 6 de la tarde y no le habían dado de comer a sus hermanos, o sea, habían muchas cosas que habían dejado de hacer por estarse bañando en el río con la excusa de lavar su ropa. Entonces ya se acercaba la hora de las 6 y empezaban las historias que les habían contado, que justo a esa hora pasaban cosas extrañas en ese río, y justamente aparece un tronco cuando se rebosa el río, no sé, cuando llueve mucho, a veces atraen palizadas. Entonces dicen que ellas percibieron que en ese tronco venía el demonio a castigarlas por no haber hecho caso a sus padres. Pero en realidad, como no alcanzaron a arreglar todas las cosas, cuando ese tronco ya estaba más cerca, lo único que encontraron en ese tronco era unas ramitas, ¿no? Que no era ningún duende, que no era ningún demonio, que no eran nada, simplemente eran unas ramas, pero igual subieron asustadas y le contaron esa historia a sus padres y bueno, a la final quedó una anécdota, ¿no es cierto? Que en ese momento el miedo, las ideas preconcebidas, lograron que estas personas vean imágenes, vean un escenario, vean todo aquello que debería ser una percepción incorrecta, ¿no? Acuérdense que estamos hablando de que son experiencias previas las que nos hacen percibir, como por ejemplo en este caso todos conocen el triángulo, ¿verdad? Entonces, en el caso de acá, estas percepciones incorrectas tienen esa connotación de experiencias previas, de ideas erróneas, de miedos, de qué sé yo, un sinnúmero de situaciones que hicieron percibir que en ese tronco había un ser con vida, ¿no? Cuando en realidad era una simple imagen. Y así sucesivamente podemos encontrarnos muchos ejemplos de situaciones que el miedo nos ha hecho distorsionar la percepción. Ahora, para no quedarme solo con ese ejemplo, ¿alguno de ustedes conoce algún ejemplo personal que haya distorsionado la percepción a través de un miedo, una creencia, alguna situación, alguno de ustedes les ha pasado? A ver, Kevin, te escucho, cuéntame tu experiencia. Profesora, no hace 2 años creo que atrás, yo me cambié de cuarto, pero este cuarto es como un tipo subterráneo más o menos. Entonces mi madre y mi padre siempre me decían que cuidado de coger el cuco, no de fantasma. ¿Ya? ¿Ya? La primera noche fue un poco difícil, no pude dormir porque sentía como que algo sonaba. No es como que algo sonaba, pero como que se me encerraba todo. Es que mi cuarto es como encerrado y sentí que, por ejemplo, yo sentí que podía escuchar mi corazón, o sea, así, ese tipo de cosas. Y las palabras que yo hablaba, en mi mente sentía que las gritaba, o sea, medio feo eso. Y también a ¿Estabas veces despierto o sentía, estabas dormido? estaba despierto porque sentía como una frecuencia más o menos como encerrada y que hacía así, no sé cómo explicar, pero Pero, también ¿eso te pasó antes de dormir o después de dormir? no pude dormir tanto porque eso fue ya en la tipo 12 de la noche que como que es más silenciado todo porque todos están durmiendo, no hay tanta bulla, por ejemplo. Entonces Ya, por como que ejemplo, se si encerraba eso. estamos en un estado de sueño, de vigilia sueño, ahí no sé, ahí no necesariamente estamos hablando de la percepción, ahí estamos hablando de un suceso que está más de la mano con, con otra situación, ¿no? Que no necesariamente es el ejemplo que les puse de la No, percepción, sí, pero sí, gracias por contarnos. pero es que no estaba dormido, sino estaba despierto, pero sentía que como que tenía otra sensación diferente al estar, por ejemplo, afuera, ya que aquí es como medio encerrado y es como que me costó un poquito adaptarme a esos estímulos, por ejemplo. Ah, bueno, y vuelta te ha pasado. Ahorita ya no, ya como que me adapté, por ejemplo, por así decirlo, O porque sea, pasé 2 días así. Y sentías que eso era parte de la adaptación, que claro, era el miedo que te habían infundado tus padres. aparte sí, a veces sentía que se movían las cosas.
Pero sí, es que mi cuarto es bien encerrado. Y aquí, por ejemplo, para que se dé una idea, aquí en las mañanas cuando hace calor afuera, aquí pasa heladito. Y en las noches hace calor cuando afuera hace frío. Claro, es por las propiedades del subterráneo, no están bajo tierra, no hay ventanas, me imagino. Sí, puede ser un síntoma del encierro, ¿no? Y de un hábitat distinto al que no estás acostumbrado. Sí, puede ser que genere esta sensación en el cuerpo y que si tú dices que no estabas dormido, no es una parálisis del sueño, ¿no? Sino es una experiencia sensorial. Entiendo. Pero ¿en qué momento tú sentiste que percibías algo que no era? Eh, yo me podía mover y todo, pero yo como que medio me influía por lo que decía mi madre, ¿no? Como era mi primera noche, los 2 primeros días pasé así. Sentía que se movían, a veces sentía como que se movía algo, pero no se movía nada, porque yo encendía Ah, la ya, linterna del perfecto. celular, pero no se movía nada. Estaba todo ahí. Muy bien, eso me pareció bastante interesante. Ahí sí tiene que ver en esa parte, ¿no? De que de alguna manera el miedo nos hacía percibir que habían sonidos, Claro. movimientos, pero cuando ibas a verificar, ¿no? Que si algo de realidad se había movido, encontrabas que no había ningún movimiento. Muy bien, Kevin, gracias por compartirlo. ¿Alguien más que le ha pasado algo similar, que no sea parálisis del sueño? Gema, te escucho. Bueno, esto de aquí fue reciente. Que me acuerdo también, así como dijo el compañero, súper encerrado, que afuera puede estar haciendo el mayor sol del mundo, pero si uno apaga la luz aquí, es como que si estuviera de noche. Ya, pues yo me estaba justamente de medio despertando para entrar a clases y mi mamá había entrado a mi cuarto y yo no me había dado cuenta. Cuando yo en el fondo vi algo blanco que se movía, yo dije, ha de ser el reflejo de la luz de algún lado, no sé. Y ya, pues yo no le paré bola y a los segundos vi que ese reflejo se movió de un lado a otro. Y yo, no sé, yo ahí para qué sí grité, pegué el grito al cielo. Ahí mi mamá, hasta ella salió gritando. Y ya con eso como que me di cuenta que era ella. Salió hablando, gritando, diciendo que no era nada, que qué pasaba. Claro, eso también es una distorsión de la percepción. Muy bien, no todo lo que percibimos es cierto. ¿Qué más? Jordi, te escucho. El último. Profesora, en este caso, hay de esas cerámicas que tienen un modelo, no sé cómo le explico. Balaustres, ¿no? Cerámica con No, imágenes. no. Bueno, ya pongámosle cerámicas con imágenes. En este caso, no sé si era mi mamá o mi hermano que había puesto ropa encima. Entonces, al momento que, no sé si mi hermano me hizo una mala jugada o me hizo una broma, pero apagó los focos y en un momento proyectó la luz con ese objeto, lo cual se percibió como que si fuera una persona que tenía sombrero y todo. Entonces, yo me asusté mucho. Entonces, por eso digo que de esa manera también uno interpreta mal las cosas por el miedo que tiene, o al momento que tú terminas de ver una película de terror y te quedas con ese miedo. Claro, claro, es muy seguido. No siempre, y repito, obviamente que hay veces que sí, lo que percibimos es real, pero es importante entender que no siempre lo que percibimos es real. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto para poder entender las percepciones incorrectas. Y ahí vamos a encontrar los tipos, ¿no? Vamos a encontrar los estímulos camuflados. Ahora vamos a ordenar todos estos ejemplos que hemos visto, ¿no? Estos estímulos camuflados son confusos, con poca intensidad. Algunos animales se camuflan, como por ejemplo, estamos hablando de estos, no son iguanas, ¿cómo se llaman? Los camaleones. Pueden estar en el bosque, ¿sí? Y no se pueden percibir porque logran camuflarse. Ustedes pueden estar, por ejemplo, también serpientes que tienen esta piel media camuflada y ustedes pueden estar al lado de una serpiente en el campo, en el bosque, y no perciben que es a estos seres, ¿no? Pero es porque son camuflados. Y por eso podemos tener estas percepciones incorrectas. También las percepciones confusas. ¿A qué se quiere decir con percepciones confusas? Estamos hablando de estímulos débiles, poco diferenciados. Ejemplo, la interferencia de radios. Cuando decimos radios hablamos de un espacio-tiempo
Estamos hablando de estímulos débiles, como por ejemplo, qué sé yo, si volvemos al ejemplo del mago, ¿no? Que va a buscar que pasen desapercibidas o que sean percepciones muy confusas para que ustedes no se den cuenta, por ejemplo, de lo que está pasando. Imaginémonos, ellos logran hacer un sonido fuerte para que ustedes todos desvíen la mirada hacia donde se dirigió el sonido fuerte y en ese momento salga de ese campo visual el arte de magia, ¿no? De aparecer un conejo o de aparecer algún objeto que está en un segundo plano, tercer plano, y genera que sea esta percepción confusa porque va a ser débil y también va a estar en otro radio, ¿no? Vamos a encontrar también la brevedad del estímulo, que eso quiere decir que es corto el tiempo, ¿no? Que es algo muy rápido, que pasa desapercibido precisamente por la agilidad y la rapidez de aquel estímulo. Por ejemplo, voy a hacerles un ejemplo claro. No sé si alguna vez ustedes han visto una estrella fugaz. ¿Han visto alguna estrella fugaz o han estado con alguien que vio una estrella fugaz? Muy bien. Normalmente lo que pasa es que o la ve usted o la ve el compañero, o la ve, pero no es la pueden ver todos juntos porque uno dice, ¡ay, ay, mira, mira, mira! Y mientras dijo, mira, mira, ya pasó. Entonces esos estímulos son rápidos, son ágiles y en muchas ocasiones los hace imperceptibles y no se pueden ver o compartir porque es rápido y es imperceptible precisamente por la brevedad del estímulo, porque es muy rápido, ¿no? Las ilusiones vamos a encontrar que es una percepción falsa, porque por ejemplo no están en el campo de lo real y por ejemplo pueden estar hechas por alguna imaginación, por ejemplo en el caso de los ejemplos que hemos visto hace un momento, ¿no? que son más relacionados a la ilusión. Vamos a encontrar las influencias en el acto perceptivo. ¿Qué es lo que hace que yo tenga determinada percepción? ¿Cuáles son estas influencias? Vamos a encontrar que estas influencias pueden ser factores externos o factores internos. En estos factores externos vamos a encontrar las motivaciones, por ejemplo, todo aquello que nos guste, que nos motive, ¿no? Vamos a encontrar experiencias pasadas y las necesidades. Hablando de las motivaciones, podemos pensar en, por ejemplo, vamos a generar una percepción precisamente cuando hay algo que realmente nos llame la atención, que nos motive a hacer otras cosas. Las experiencias pasadas están relacionadas, por ejemplo, con situaciones que nos hacen, por ejemplo, en el caso que antes les comenté del triángulo, ¿sí? Esas son experiencias pasadas que están relacionadas a conocimientos pasados. Y también con el tema de las necesidades, por ejemplo, en el terremoto, vamos a poner un ejemplo del terremoto. ¿Quién de ustedes en el terremoto la percepción aumentó? Por ejemplo, ¿quién sintió que en el terremoto fue muy ágil y que pudo salvarse porque dentro de sí hubo una capacidad que no conocía? ¿Alguno de ustedes tuvo esa experiencia? Yo, bueno, porque estuve en la zona cero, muchas personas me contaron esa sensación que tuvieron, pero ¿alguno de ustedes en el terremoto sintió que se pudo dar cuenta de cosas importantes para poder preservar su vida? ¿Nadie tiene una experiencia del terremoto que de alguna manera esa necesidad de supervivencia los hizo más ágiles? A ver, tenemos aquí a uno. Escuchemos a Harold. Hola, buenas noches. Buenas noches. Es Yarol, para corregir por si acaso. Ya. Sí, en el terremoto soy nuevo. Al final de la clase le estaré manifestando ciertas cosas para el curso. En el terremoto, en cuanto a mi experiencia, pues yo estaba en mi casa solo y generalmente andando en la computadora. Entonces se empezó a mover las cosas y mi reacción rápida, cuando se empezó a mover todo, fue agarrar la computadora y ponerla en la cama. Fue lo que pude salvar y creo que si no lo hubiese hecho, me hubiese quedado sin computadora. Ya, chévere, Yarol. Entonces, tú en ese momento pensaste en tu computadora, tu herramienta de trabajo,
y la agarraste ágilmente y la pudiste salvar, ¿no? Si nos damos cuenta, lo primero que percibiste es peligro, ¿verdad? Y quizá en otras ocasiones hubieron personas que llegaron a paralizarse, tuvieron otras reacciones totalmente distintas, de miedo, de temor, de no saber si huir, si quedarme ahí, si tomar algo de valor o no tomar algo de valor, ¿no es cierto? Entonces es importante entender que en muchas ocasiones la necesidad nos hace más perceptivos, percibir, como por ejemplo, en muchas ocasiones, por ejemplo, bajar por las escaleras, o en muchas ocasiones, qué sé yo, agarrar un gatito, o sea, es algo que no le pasa solamente a la especie humana, ¿no? Sino, también puede pasar en la especie animal. Me imagino que muchos de ustedes pudieron haber visto que hubo una gallina que estaba, que está como que calentando a unos gatitos. Es una imagen que se hizo también muy famosa, ¿no? Entonces, tiene que ver muchísimo con estos aspectos más primitivos que en muchas ocasiones no pasan por una lógica, sino es que simplemente son reacciones espontáneas que tienen que ver con lo que percibimos del entorno, ¿no? Y con lo que percibimos de manera intrínseca. Entonces, en el caso de Yarol, quizás sí pasó por la mente, por ejemplo, preservar la máquina que de alguna manera tiene un costo-beneficio, pero también hubieron casos que estaba relacionado más con el instinto de supervivencia. Y si ponemos el ejemplo de algunos casos que contaron, podrías tomar alusión a casos como, por ejemplo, de personas que nunca se habían dado cuenta, por ejemplo, que ellos vivían en un piso muy bajo y que era más rápido salir a la calle que por otra abertura de la casa que bajando las escaleras, ¿no? Y así de ese modo pudieron salvar la vida de todas las familias cuando la casa completamente se derrumbó. Entonces eso fue un hecho que pasó en uno de los poblados donde hubo mucha catástrofe y que normalmente no era algo que comúnmente lo hacían todos, ¿no? Pero un miembro de la familia destacó primero su atención y después su percepción y llevó a todos a poder huir por ese lugar que obviamente nunca se había utilizado antes, ¿no? Y ese instinto de supervivencia y su necesidad hizo que esta percepción se dirigiese a un espacio tiempo que hizo que salvase su vida, ¿no? Y la de toda su familia. Entonces sí es importante entender que también la necesidad hace que este proceso perceptivo se dé, ¿no? Se dé de una manera, se vea influido. También vamos a encontrar los factores externos, que entre los factores externos vamos a encontrar la intensidad, el contraste y la repetición. Cuando decimos necesidad, hablamos también del tamaño del estímulo, intensidad y tamaño del estímulo, que tiene que ver como, por ejemplo, de aspectos mucho más impresionantes, mucho más grandes. En el contraste y la repetición también vamos a ver que podría ser todo lo contrario de lo que está pasando, va a llevarnos a hacer una conducta específica. Y la repetición, el que yo haya repetido varias veces la misma ruta o la misma situación va a hacer que mi percepción se vea mucho más dirigida porque yo ya he repetido este escenario, ¿no? Vamos a encontrar las influencias en el... Bueno, ya las vimos. Vamos con los elementos de la percepción. En los elementos de la percepción, vamos a ver que en toda percepción ocurren una serie de eventos y datos dispares que necesitan ser estructurados para poder obtener una información de modo de fuera. Entre estos datos y elementos distinguiremos tres principales. Primero, la percepción sensorial, que es la base de la perfección de la recepción proveniente a los sentidos. Sin sensación es imposible cualquier tipo de percepción. Las sensaciones no llegan nunca aisladas, ni siquiera con la misma intensidad y siempre se da un proceso de selección de las mismas, es decir, una percepción. Acuérdense, chicos, que nosotros ya sabemos cuáles son las sensaciones. Vamos a tener las sensaciones olfativas, gustativas, ¿sí?
Y es importante saber que estos sentidos que nos llevan a las sensaciones del cuerpo nos van a dar, además de la percepción, de esta experiencia sensorial, nos van a dar una percepción que puede ser, como antes decíamos, se pueden ver influidas por estos factores que hablamos hace un momento, ¿no? De ahí vamos a encontrar dos más, que es la estructuración simbólica y los elementos emocionales. En la estructuración simbólica vemos que la percepción va siempre ligada a una representación, a un concepto o a una significación. ¿Qué quiere decir? Que no solamente viene del plano real, de lo que ustedes conocen, tocan, sienten, ¿no? Sino también viene con esta representación o significación simbólica que está ligado a un concepto o alguna experiencia previa. Al escuchar, por ejemplo, un sonido de un avión, vamos a representar la configuración por las experiencias vividas anteriormente y ese sonido me va a crear una imagen y voy a decir, es un avión, ¿sí? Esta experiencia auditiva va a generar este aspecto simbólico que le va a dar una figura al sonido y esa figura va a ser la de un avión y eso me va a dar un aspecto perceptivo. Yo percibo a través de ese sonido y esta estructuración simbólica, ¿no? También vamos a encontrar los elementos emocionales, que justamente es posible que muchas de nuestras percepciones nos dejen indiferentes, pero la mayoría de ellas van íntimamente ligadas a procesos emocionales y a los propios, dando lugar en nuestros sentimientos o emociones agradables o desagradables. A esta misma expresión simbólica, sensorial, que hemos hablado, vamos a encontrar caracteres relacionados a la emoción. Por ejemplo, aquella persona que hizo un viaje, imaginémonos, se fue a París, escuchó el avión, además de tener esta experiencia sensorial del sonido, tener esta experiencia simbólica de la imagen que no se observa, también puede tener una experiencia emocional que está relacionada a el viaje a París, por ejemplo, ¿no? Ahora, si solamente, eso sí lo vemos compartido, ¿no? Con todas estas estructuras juntas. Si lo vamos a dividir y queremos verlo por separado, también podemos pensar en otro tipo de ejemplos, como, por ejemplo, pensemos en la lluvia. Hay una lluvia y la lluvia representa algo más íntimo. Imaginémonos que a esta persona le encanta la lluvia y que tiene recuerdos muy nostálgicos con respecto a la lluvia. No es la lluvia la que causa un aspecto perceptivo, no, sino es la emoción, la nostalgia. La nostalgia puede ser el elemento emocional primario para poder generar esa percepción y decir, el día está triste, por ejemplo, ¿no? No sé, chicos, si hay alguna pregunta, hasta aquí creo que tenemos la percepción terminada. ¿Pregunta con el tema de la percepción? Por mi parte no, profesor. ¿Sienten que está claro? ¿Hay alguna duda? Bueno, entonces vamos con lo siguiente. Miren que en el sílabo, ahorita deberíamos ver aprendizaje, ¿no? Pero, bueno, revisando el sílabo, observé que hay que hacer una mejora en el sílabo. No lo había percibido antes porque ese sílabo no lo hice yo, pero antes de ir a memoria, antes de ir a aprendizaje, sí hay un tema que es sumamente importante tenerlo clarito, que se llama la atención, ¿sí? También es otro proceso psicológico que está relacionado con la percepción, que más que todo está relacionado con todos los procesos, pero sí es importante que la tengamos clarita, porque el próximo año, cuando ustedes vean psiquiatría aplicado a, no, salud mental y psiquiatría, vamos a ver los aspectos patológicos, ¿no? Y para eso es importante, antes de llegar a la patología, hay que tener en cuenta mucho lo normal, ¿sí? Entonces, ahorita estamos viendo los procesos psicológicos para tenerlos claritos, para cuando vean los procesos patológicos, ustedes sepan cuáles son los síntomas y ustedes digan, este síntoma está relacionado con la memoria, está relacionado con la percepción, está relacionado con la atención, ¿sí? ¿Y cuál es el proceso normal? Ahora sí voy a ver cuál es el proceso patológico. Entonces, sí es importante que ustedes tengan clarito estos conceptos y que no se les escape nadita para que el próximo año sea muy sencillo, muy interesante y muy ameno esa materia, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo, chicos, entrar en este tema de la atención
aunque no esté en el sílabo. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Sí, profe. A ver, vamos. ¿Qué pasó aquí? Ok. Vamos primero a saber qué es la atención. Atención, no es la atención en enfermería ni la atención en salud. Vamos a ver la atención como proceso psicológico, ¿no? Proceso neurocognitivo. Como dice aquí, ¿no? La atención es un estado neurocognitivo cerebral de preparación que procede a la percepción y a la acción, y el resultado de una red de conexiones corticales y subcorticales de predominio hemisferio derecho. Bueno, estamos diciendo que hay más predominación en el hemisferio derecho. Me imagino que ustedes deben saber que existen dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Que el hemisferio derecho maneja nuestro lado izquierdo y nuestro hemisferio izquierdo maneja nuestro lado derecho. Eso es importante que lo tomen en cuenta. Ahora, vamos. La atención focaliza selectivamente nuestra conciencia para filtrar el constante fluir de la información sensorial, resolver la competencia entre los estímulos para su procesamiento en paralelo y reclutar y activar las zonas cerebrales para temporizar las respuestas apropiadas. ¿Esto qué quiere decir? Que además de focalizar, va a seleccionar, ¿sí?, esta información para poder resolver las competencias de los estímulos que está pasando el sujeto. Estos procesos atencionales tienen varios tipos y es importante identificar estos tipos, y aquí nos vamos a demorar un poquito, chicos, porque esto quiero que quede bien clarito, ¿no? Vamos a encontrar los criterios de calificación, los tipos de atención y las respuestas. Cuando decimos criterios de clasificación, estamos viendo cómo estos tipos se van a clasificar de acuerdo a los criterios. Pero hay muchos autores que solamente toman 3 de ellas, ¿no? Y no hacen todos los criterios de calificación porque algunos criterios algunos tipos de atención se repiten, como por ejemplo aquí la sostenida, ¿sí? La selectiva se repite en muchas ocasiones. Selectiva, está acá arriba. Entonces, es importante entender por qué se repite, es porque cada uno clasifica la atención según estos criterios y cada criterio es importante, pero normalmente se va a clasificar con el primero, ¿no? Con este que se llama mecanismos implicados. Pero bueno, vamos a ir uno por uno y al finalizar de mi explicación de los tipos de atención, vamos a hacer un ejemplo con ustedes, ¿sí? Entonces, presten mucha atención para que puedan participar en la clase y hacer el ejemplo con la tarea, ¿sí? Con la tarea que hicimos. Vamos a analizarnos a nosotros mismos y vamos a analizar con qué tipo de atención yo hice la tarea, ¿sí? Que la de la imagen, ¿no? La que quedó en la plataforma. Ahora, mecanismos implicados. Entre los mecanismos implicados en ese criterio vamos a encontrar que los tipos son 3. El primero es la atención selectiva, el segundo es la atención dividida y el tercero es la atención sostenida. Voy a hacerles una pregunta a todos ustedes y quiero que sean muy sinceros. Álcenme la mano, ¿quiénes de ustedes ha podido escribir un mensaje de texto y conversar al mismo tiempo? ¿Quién puede hacer eso? 3 personas pueden hacer eso. Ya, ¿y quién de ustedes no puede hacer eso y tiene que decirle a su amigo o a su amiga, espérate un tantito, déjame terminar de escribir el mensaje y ahí te escucho? ¿Quiénes son así? Ya, muy bien. Reconocemos quiénes son así, la mayoría, perfecto. Ahí hay 2 tipos de atención, ¿no? Y esto es mecanismos implicados. La atención selectiva es aquella persona que le dice a la amiga, espérate un ratito, déjame escribir el mensaje y ahí te escucho. Estas personas pueden hacer cosa por cosa. Es importante porque su nivel de concentración es amplio.
Entonces, al momento de escribir un mensaje de texto, tienen que concentrarse y poner toda la atención de manera selectiva en el mensaje de texto. Y después, cuando termine el mensaje de texto, poner la atención selectiva en la amiga o amigo que le está contando algo importante, ¿no? La atención dividida son aquellas personas que no te contestaron que sí, que pueden escribir el mensaje de texto sin ningún problema, mientras el amigo o amiga conversa con ellos. Y no es que prestan menos atención, pero pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Estas personas tienen atención dividida. Pueden contestar, leer mensajes y contestar y leer preguntas y conversar y entablar una conversación. Su atención está dividida en dos. La atención sostenida significa que esta persona puede hacer la misma actividad por un largo periodo. Por ejemplo, puede dedicarse a hacer su tarea por 4 horas sin parar hasta el final. Hay otras personas que tienen que decir, bueno, hago 1 hora, me acuesto un ratito, me levanto, veo la tele, veo el celular, otra vez hago la tarea, 1 hora más, vuelta, cojo el celular y así no mantiene de manera sostenida su atención en la misma actividad. Hay otras personas, en cambio, que pueden mantener esta actividad sostenida por las 4 horas, ¿no? Entonces ya sabemos cuál es la diferencia entre los mecanismos implicados. Y la siguiente pregunta que voy a hacer, que para que la vayan contestando internamente y puedan participar, es cuando hice la tarea que mandó la profesora en la plataforma, ¿lo hice de manera selectiva, con atención selectiva, o lo hice con atención dividida? Estaba haciendo varias cosas al mismo tiempo, o lo hice con una atención sostenida. Vamos a ir identificando ahí, ¿no? Vamos con la siguiente. El otro criterio que la clasificación de la atención es el objeto que va dirigida la atención. Esto quiere decir que si el objeto a que va dirigida la atención es externa o es interna. Cuando el objeto a quien va dirigida la atención es externa, es el ambiente, es algo que está afuera. Por ejemplo, imaginémonos con el ejemplo yo observaba el cabello de la chica o de la señora, observaba el color, observaba si era oscuro, observaba si era claro, observaba si ella estaba triste. Eso es cuando el objeto que va dirigida está afuera, está en el ambiente, está lejos. Pero si el objeto donde va dirigida mi atención es interna, yo estoy pensando en recuerdos, en emociones. Por ejemplo, me pregunto, esa imagen, ¿qué me dice a mí? Cuando yo me hice esa pregunta con la tarea de la clase, de la profesora, mi tarea, la tarea que les mandé, si ustedes se comenzaron a hacer la pregunta, ¿qué me quiere decir esa imagen? Me quiere recordar mi historia, me recuerda mi tristeza, me recuerda el día que yo terminé con mi novio, un ejemplo, ¿no? Me recuerda tantas cosas que hablan de mí, es porque mi atención estaba dirigida a mis emociones, a mis sentimientos, a cómo yo me veía. Entonces, está dirigida a lo interno. Vamos al siguiente criterio, que sería la modalidad sensorial implicada. ¿Qué sensaciones estuvieron implicadas en el momento de donde estaba dirigiendo mi atención? La sensorial era visual o auditiva. Eso quiere decir que si es visual, yo impliqué lo que observaba. Todo lo que yo observé con mis ojos fue a lo que le puse atención, o le puse atención a algún sonido, alguna música, qué sé yo, mientras hacía la tarea yo me estaba dejando llevar por la música triste, yo qué sé, o la música alegre. ¿Qué estuvo implicado en esta modalidad sensorial? La siguiente, criterio de clasificación, vamos a encontrar la amplitud, intensidad con la que se atiende, o sea, si fue global o si fue selectiva. Cuando decimos que fue global es que yo hablé de manera general. Yo miré la imagen de la profesora y yo la describí de manera muy general. 2 ojos, una nariz, color gris, está triste, ya está. No está triste, eso no sería general, eso sería específico, pero yo creo que es una imagen oscura porque está en blanco y negro. O yo creo que esa imagen es antigua por el trazo. O sea, todo lo que tú crees es observable, es mirable, es generalista. En cambio, si yo digo que es selectiva es porque, qué sé yo creo que la dejó el marido, por ahí escuché.
entre unos comentarios, no sé si era este paralelo del otro, pero habían comentarios muy, muy específicos de situaciones específicas, ¿no? Entonces, eso ya sería selectivo, ¿no? Porque la intensidad fue selectiva. La amplitud y control que se ejerce, vamos a encontrar si fue concentrada o dispersa, ¿no? Si se hizo de manera concentrada o si se hizo de una manera dispersa y el proceso de la atención estaba involucrada con estos tipos, ¿no? La manifestación de los procesos atencionales, por este criterio vamos a encontrar que puede ser abierta o encubierta. ¿A qué se quiere decir con abierta o encubierta? Quiere decir que puede ser completamente espontánea, ¿sí? Por una manifestación específica, o encubierta, que no tiene esa manifestación y que obviamente estaba oculta, ¿no? O dentro de sí había algo encubierta. El grado de control puede ser voluntario o involuntario. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, fue voluntario el proceso de atención o fue involuntario. Involuntario quiere decir que fueron obligados. Por ejemplo, más o menos yo creo que todos fueron obligados porque fue una tarea, no fue que ustedes voluntariamente fueron a entender la imagen, ¿no? Fue una tarea impuesta que no era voluntaria y que de alguna manera estaba medida por una nota, ¿no? Entonces sí es importante saber si es voluntaria o involuntaria, ¿no? El grado de procesamiento de la información no atendida, eso quiere saber si fue consciente o inconsciente. Si es consciente es porque el sujeto sabía que iba a dirigir su atención de manera consciente y iba a hacer un análisis específico de esa imagen. Inconsciente fuera solamente si el sujeto está prestándole atención a esa imagen a través no de un propósito específico, sino de una naturalidad, de una fijación atencional descuidada, por así decirlo, no intencional, donde el sujeto fija su atención simplemente porque quiso perder su mirada a esa imagen y no a través de un proceso consciente. A ver, chicos, algún voluntario que me describa cómo fue su proceso con todos los tipos. No tiene que escoger de cada cuadrito, tiene que escoger uno y decirme por qué. ¿Por qué fue selectiva? ¿Por qué fue interna? ¿Por qué fue visual? Etcétera, etcétera, etcétera. Y explicar con qué proceso, con qué tipos de atención hizo su tarea. Alcen la manito. Los valientes. En el otro curso lo hicieron 3. Vamos a ver cuántos. Sin miedo a equivocarse, chicos. O empiezo a llamar. Ahí está. Muy bien. Yarol, ¿usted hizo la tarea? El curso sí, creo que está abierto tipo debate. Ah, ya, perfecto. Sí la hiciste. Muy bien. Entonces, ¿quién más? ¿Alguien más también alzó la mano? Muy bien, Selena. Vamos con Yarol y de ahí con Selena. Yarol, sí era Yarol. Ok, me basé más en lo que sentía más o menos, o lo que trataba de transmitir en cuanto a sentimientos de la imagen. No, pero el primero, empecemos con Sí. los mecanismos implicados. En mecanismos implicados, pues selectiva, porque me basé netamente en esa actividad. Muy bien. En objeto al control que va dirigida a la atención, pues interna, porque me basé más no en el ambiente, sino en lo que trataba de expresar, como manifesté antes. La modalidad sensorial implicada, pues fue visual. No había música ni ningún ruido externo, solamente los trazos de lápiz. La amplitud, intensidad con la que se atiende, pues fue selectiva. En este caso, pues también me basé solamente en los sentimientos, no en cómo vestía, sí, pero me enfoqué mucho más en lo que sentía. En la amplitud y control con la que se ejerce, pues fue concentrada,
van como de la mano con lo que mencioné antes. En manifestaciones los procesos atencionales fue encubierta porque no se le veía el rostro. Entonces podría estar sonriendo, pero el contexto, por decirlo así, denotaba otra cosa. Muy bien. El grado de control voluntario, involuntario, aunque bueno, yo abrí el aula y me puse a hacerla. En cuanto al grado de procesamiento de la información no atendida, pues fue consciente porque técnicamente me basé y me propuse hacer el ejercicio, no hubo distracciones. Perfecto, muy bien. Tienes tu participación en esta clase. Presi. Aquí estoy, profesora. Oli, sí estás anotando, porque no sé si a la Sí, final... Sí, Sí. aquí sí, estoy anotando. Ah, ya, perfecto. Sí, porque es con la otra estudiante que desarrollamos una lista. Tenemos que hacerlo. Ahorita, a lo que termina la clase, nos quedamos un ratito, ¿ya? Listo, profesora. Ya. A ver, seguimos. ¿Quién más era? Ya. Profesora, buenas noches. Buenas noches. A ver, te escucho. Bueno, en mecanismos implicados fue selectiva porque me concentré en la tarea, ¿no? En objeto al que va dirigida la atención fue externa porque me basé en la imagen solamente, en lo que veía. Y en modalidad sensorial implicada fue visual, bueno, porque fue una imagen, como todos sabemos. En la amplitud, intensidad con la que se atiende fue selectiva. Selectiva porque me fijé en detalles como yo lo veía, si estaba triste y esos detalles. Amplitud y control que se ejerce fue concentrada. En manifestaciones de los procesos atencionales fue abierta. En cuanto al grado de control voluntario fue, bueno, involuntario porque como usted ya lo dijo, fue una tarea que teníamos que realizar. Y el grado de procesamiento de la información no atendida fue consciente porque sí presté atención a lo que tenía que realizar. Ya, yo creo que hay un pequeño, de ambos, como que no quedó claro de mi parte explicar la última. Dice aquí grado de procesamiento de la información no atendida. Entonces, por ejemplo, lo que se pasó por alto de ese proceso de atención fue consciente o fue consciente. O sea, conscientemente no lo quise, lo que dejé pasar por alto, o fue inconsciente, no me di cuenta y lo dejé pasar por alto. Ahí sí, pero muy bien los dos ejemplos. A ver, vamos con lo siguiente. Ahora vamos a ver los factores que determinan la atención. Es importante entender qué determina que los sujetos tengan o no tengan una atención a determinados objetos. Y es importante que eso tiene que ver muchísimo con la característica de los objetos. Si sabemos que tiene que ver con experiencias previas, vamos a ver que esta característica de los objetos es inminente. Entonces, voy a hacerles una pregunta. A ver, álcenme en la mano, chicos, todas las personas que de este curso le gusten el color lila. ¿A quién le gusta de este curso el color lila? Ya, a 2 personas, 3. Mejor escojo otro color, ya, mejor. Alcen la mano mejor quienes les gusta el color negro. Creo que a más personas les gusta el color negro. Muy bien. Entonces, de estas personas que les gusta el color negro, ¿quiénes de ustedes cuando salen, van a dejar alzada la mano o alcen la mano a los que les gusta el color negro y que cuando salen y encuentran ese color se detienen a observar? Como que genera expectativa y bueno, dicen, bueno, vamos a ver esto. Ya, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Nuestros gustos, nuestras experiencias hacen que estos objetos tengan características que están relacionadas a nuestras preferencias. Entonces, estas características de los objetos van a hacer que nosotros empecemos un proceso de atención. Por ejemplo, encontremos un comedor minimalista o encontremos un cuadro, qué sé yo, surrealista en tonos negros y grises y cosas por el estilo. Y bueno, nuestra atención la dirijamos a esos
objetos, ¿no? También está el nivel de activación psicológica. ¿Qué es la activación psicológica y qué es el nivel de activación psicológica? Esto está relacionado con lo que estos aspectos generan en el sujeto. Por ejemplo, esta activación psicológica se puede dar, qué sé yo, por un sentimiento de nostalgia, como antes les decía, ¿no? Una lluvia puede generar nostalgia. Imaginémonos, me estoy inventando un escenario, ¿no? Donde este adulto genera nostalgia porque cuando era pequeño su abuelita en épocas de lluvia le hacía chocolate caliente, ¿no? Me invento. Entonces, en la vida adulta, que su abuelita no está, sin tener la película clara, sin entender por qué está poniéndose nostálgico, cada vez que son días lluviosos, siente esa necesidad o ese duelo o esa situación con su abuelita, ¿ya? Aunque no lo tenga claro, ese sentimiento de nostalgia aparece. Y eso es una activación psicológica. O, por ejemplo, una imagen que le genere esta activación psicológica puede ser que este sujeto preste más atención a estos detalles y que se vuelva un factor determinante, ¿no? Vamos a encontrar también los intereses y las expectativas. Por ejemplo, imaginémonos que a ustedes les encanta la enfermería pediátrica, ¿no? Entonces viene el 5º Congreso de Enfermería Pediátrica. Las personas que tengan estos intereses y estas expectativas van a ser las 5 estudiantes o los 5 estudiantes que empiecen a organizar el viaje del curso. Entonces, como están muy interesados, su atención va a estar muy dirigida a estos sujetos que están promocionando este curso. Entonces, ¿por qué? Porque está relacionado con mis intereses y con mis expectativas. Vamos a encontrar los estados transitorios que tienen que ver con las emociones, y en estos estados transitorios va a estar la fatiga, el estrés, ¿sí? La depresión, la ansiedad, etcétera, ¿no? Y que van a hacer que el sujeto se vea impedido o determinado su proceso atencional. Por ejemplo, si estamos muy fatigados, por mucho que estén nuestros intereses y expectativas, la atención que le voy a prestar a este sujeto no va a ser completa por mi fatiga, por mi estrés. En el caso de las drogas, vamos a tener en cuenta que hay muchos alucinógenos, muchas drogas también excitatorias, drogas estimulantes, que van a generar un desbalance, un desequilibrio en los procesos atencionales. Entre ellos vamos a pensar, por ejemplo, en el LSD, que en muchas ocasiones lo que hace es distorsionar el proceso de atención, y donde una persona normal ve un vaso de agua, la persona con LSD puede ver un dragón, qué sé yo, que le habla y que le dice baila. Entonces es importante entender que, por ejemplo, en este caso, ese tipo de drogas alucinógenas pueden generar esos niveles de atención distorsionados, ¿no? También, por ejemplo, los estimulantes, vamos a encontrar que también pueden, por ejemplo, no sé si ustedes han visto alguna vez en alguna película o en alguna situación donde una persona que esté consumiendo, algún tipo de cocaína, piensa que el que lo está mirando quiere pelear con él y comienza a decirle, ven, ven, pelea, pelea. Entonces, ¿o qué me miras? O le dice, ¿qué me miras? Y ahí empezó la pelea, ¿no? ¿Por qué? Porque él percibe que esa mirada es amenazante. Entonces, miren cómo la percepción y la atención se ve influida por estos aspectos que están relacionados más con las drogas ilícitas y que están relacionados también con las drogas ilícitas, ¿no? Por ejemplo, el dimetiltriptamina, conocido como ayahuasca o peyote, o bueno, alguna de estas tribus que utilizan para ciertos rituales. Ellos también pueden encontrar que la atención se ve afectada o distorsionada, porque donde ellos ven una piedra pueden ver un dragón también, entonces, pero con un fin ritualístico. Entonces sí es importante entender cómo el proceso de atención se ve afectado por las drogas, ¿no? También el sueño. Aquí sí un ejemplo que creo que a la mayoría le ha pasado aquí en el curso. Alcen la mano los que se han dormido viendo una película. La mayoría, ¿verdad? Entonces, bajen la manito. La experiencia de dormirse al ver una película
es bastante interesante con este ejemplo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones cuando ustedes se despiertan o cuando conversan de la película, ustedes pueden terminar la película en su sueño y, por ejemplo, pueden decir, no, él nunca murió. Y justamente en esa parte ustedes estaban dormidos y el que sí estaba despierto les discute y les dice, no, así no fue. Entonces la atención se va a ver afectada también por el sueño. Si tenemos sueño, obviamente, vamos a prestar una atención, llamémosles disminuida. Bueno, esto que hablamos ahorita son los procesos normales, ¿no? Ahora vamos con los procesos patológicos de la atención para poder entender un poquito de qué se trata. La aprosexia es la falta absoluta de atención. Es importante, chicos, que ustedes siempre cuando vean una patología o un síntoma y ustedes primero empiezan con la letra A, significa sin prosexia. Entonces está diciendo falta absoluta de la atención, ¿sí? Aprosexia significa sin prosexia. Ahora vamos con la hipoprosexia. Cuando decimos hipo, vamos a ver qué significa disminución, ¿sí? Hipogloso, ¿sí? Hipo siempre es disminución. Y acá, por ejemplo, han puesto reducción de la capacidad de la atención, que es otro trastorno, como la hiprosexia. ¿Qué pasa? Que las personas tienen reducida su capacidad de atención, entonces en muchas ocasiones pueden hacer la actividad al revés. Perdón. Por ejemplo, ustedes ven que aquí arriba existen varios bucles parecidos a una E en conjunto, pero esta persona no los descifra, no se da cuenta. De hecho, algunos intentos y no puede descifrar cómo es que se hace una E, pero eso es por la hiprosexia, que es la reducción de su capacidad de atención. Sí tiene atención, pero es reducida. Ahora vamos a encontrar la hipermetamorfosis, que es la exaltación de la atención espontánea. Es todo lo contrario, ¿no? Hay una atención un poco exaltada, ¿no es cierto? Estos sujetos están más atentos que los demás. Vamos a encontrar los trastornos de la atención, vamos a encontrar la concentración disminuida, que eso también es un síntoma, donde el sujeto no es capaz de dirigirla de manera voluntaria, o sea, esta persona se distrae rápidamente. Se llama concentración disminuida. En muchas ocasiones a estas personas con concentración disminuida le quieren ya poner un trastorno de atención con hiperactividad, y no es así, simplemente tiene atención disminuida, ¿no? Y ahí es donde viene el famoso déficit de atención con hiperactividad o sin hiperactividad. Esto ya es otro trastorno. En muchas ocasiones a los pobres niños los automedican y no tienen este trastorno. Simplemente les pasa lo de acá. El pobre niño lo único que tiene es la concentración disminuida, nada más. Eso significa que la concentración es la que está fallando, o sea, él se distrae fácilmente, nada más, es la concentración, no es el déficit de atención, ¿sí? Que puede ser con hiperactividad o sin hiperactividad, ¿no? Las causas de este déficit es un trastorno neuroconductual de origen genético. ¿Qué quiere decir? Que fue heredado. Si usted cree que su hijo tiene hiperactividad, trastorno, TDA, entonces eso significa que usted también lo tuvo, que su abuelo lo tuvo. Entonces busque a nivel familiar si existe eso. Y bueno, ahí por lo menos llévelo a un neurólogo, pero no, a los pobrecitos no los trastornen sin tener verdaderas pruebas. Es triste como los profesores le dicen, ay, no, es que este niño es hiperactivo, este niño tiene trastorno con hiperactividad. Y no es así, no tiene. Entonces, por favor, ustedes como personal de salud, futuras enfermeras y enfermeros, es necesario que ustedes capaciten y si la mamita le dice, no, es que mi hijo tiene trastorno de hiperactividad, ¿y quién se lo dijo? Pregúntele lo primerito. ¿Quién le puso ese diagnóstico? ¿Fue donde el neurólogo? No, me lo dijo el profesor. Nada, vaya a un neurólogo y que le diagnostique bien. ¿Por qué? Porque un 80% es hereditario y debería tenerlo la familia y el 20% puede ser ambiental o exceso de un estimulante temprano. Esto quiere decir algún medicamento fuerte que se le dio al niño, ¿sí? Persiste en el 75% de los niños con TDAH en la edad adulta. Debe manejarse con prudencia el uso de fármacos. O sea, ya por eso no le van a dar fármacos a ese niño.
Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cuáles son estas áreas cerebrales relacionadas con la atención? Vamos a encontrar los dos hemisferios. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y vamos a ver qué partes están implicadas dentro del proceso atencional. Y vamos a encontrar que está el córtex parietal posterior, el córtex prefrontal, tanto del izquierdo como del derecho, el giro fusiforme del izquierdo y del derecho, y la sustancia reticular izquierda y derecha, ¿no? Estos son los que están implicados en el proceso de la atención. Este proceso de la atención lo que va a realizar es captación de la información. Después de esta captación de la información va a generar un proceso selectivo donde va a seleccionar la presencia de otros estímulos. De ahí vamos a empezar con este proceso de distribución, que es entender varias cosas al mismo tiempo. El proceso de mantenimiento, sostenimiento, que es mantener la atención durante un tiempo amplio. Por ejemplo, en este momento, ahorita todos están escuchando la clase y quizá después de 2 horas podemos decir que sí hemos mantenido el mismo proceso atencional o se ha ido disminuyendo por qué sé yo, por obvias razones como la ansiedad y el estrés. También es importante entender que existen varios procesos. Se dice que en una educación asincrónica, donde no hay profesor, los videos no deben durar más de 5 minutos. ¿Por qué? Porque es cansado mantener un proceso sostenido de atención. Entonces, bajo ese concepto, el sujeto no debería estar más de 5 minutos, pero las clases sincrónicas en muchas ocasiones duran 3, 4 horas. Entonces, sí hay que tomar ciertos descansos o hay que tratar de hacer de manera ágil la información para que no sea pesada. En ese caso hay una técnica llamada Pomodoro, donde el sujeto cada 5 minutos hace una pausa activa y esta pausa activa hace alguna otra actividad, un ejercicio, respiración, entre otras cosas, ¿no? Para oxigenar un poco el cerebro y el proceso de atención no se vea fatigado. Me imagino que a estas alturas ya todos están fatigados porque ha sido una clase extensa, entonces es importante tener esos recursos. Yo creo que eso es toda la clase de hoy. Cualquier pregunta sobre el proceso de atención, díganla ahora o callen para siempre. Larga la clase, ¿verdad? Chicos, ¿dudas? Yo por mi parte no. Yo creo que estuvo muy entendible la clase, son temas muy interesantes, ¿no? Ay, muchas gracias, Kevin. Bueno, chicos, entonces la clase, profesora, es como uno decía, ay, yo soy así. De eso se trata, que nos identifiquemos. La psicología hay que aprovecharla bastante para que sea no tanto de uso de la nota, sino de uso personal. Ya pues chicos, voy a detener la grabación.